Bueno, un cordial saludo para todos, especialmente para el profesor Jesús Eduardo Sánchez Arango, quien nos acompaña en este curso de filosofía del lenguaje. Mi nombre es Alexandre Isidro Aldana Montenegro, estudiante de filosofía. En este curso de filosofía del lenguaje, pues hay algunos temas muy importantes para nosotros a tener presente, ya que esta clase, este curso, pues nos sirve mucho a nosotros porque hace parte de los estudios no solo de la filosofía, sino también de la historia de la humanidad y de su forma de comunicarse. Entonces, por eso es tan importante para nosotros esta materia. Entonces, quiero comenzar hablando de la teoría de los actos que hablan, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos presente es el lenguaje, ¿sí? Eh, que el lenguaje es algo que va más allá de querer decir algo, es decir, que no simplemente lo que nuestra boca expresa, los sonidos que produce nuestra boca, sino también la intención con la que nosotros digamos las cosas, la forma en cómo nosotros nos comuniquemos, ya que también podemos comunicarnos con señas y con signos. Y esto es porque es la construcción de actos que hablan, ¿sí? Entonces el lenguaje es eso, es una construcción de los actos que hablan. Por eso muchas veces nosotros no solo nos fijamos en lo que una persona dice, sino también en sus actos, en su forma de actuar, en su forma de comportarse. Pues ahí nosotros nos damos cuenta en realidad lo que esa persona está expresando, lo que esa persona está mostrándose. Entonces es la construcción de actos que hablan. Lo segundo es que cada vez que se usa el lenguaje, se transmiten informaciones con diferentes tipos y diferentes intencionalidades, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos también nosotros tener muy presente, ¿sí? Porque la información que nosotros estamos transmitiendo, pues es de diferentes tipos, ¿sí? Ejemplo, la que es informativa, la que es para preguntar, la que es de pronto simplemente para interactuar, para conocer, para saber lo que nosotros estamos comunicando y también lo que esa persona nos puede comunicar a nosotros. Las intencionalidades, la intención con la que nosotros tratamos de comunicarnos. Hay tres tipos de enunciados y estos enunciados pues son muy importantes en esta parte de la filosofía del lenguaje. ¿Por qué? Porque esos tres tipos de enunciados está el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo, ¿sí? Y estos pues cada uno tiene un significado. El acto locutivo, ¿en qué consiste? Consiste cuando se anuncia una oración con un significado. Es cuando una persona está anunciando algo, pero eso que está anunciando pues tiene un significado. Está el acto ilocutivo, eh, que es o consiste en cuando se dice algo para informar, para ordenar o cuando estamos prometiendo algo, ¿sí? Yo prometo esto o prometo lo otro. Y el acto perlocutivo es cuando es aquello que percibe el oyente, ¿sí? El interlocutor, quien recibe el mensaje, lo que puede estar, lo que entiende, lo que percibe o ese mensaje que está recibiendo. En esta parte también vamos a hablar y vamos a ver sobre los usos del lenguaje en los actos que hablan, ¿sí? Lo que veníamos hablando hace un momento, sí, que el lenguaje es la construcción de actos que hablan, ¿sí? Entonces hay que tener muy presente cuáles son esos actos que hablan, ¿sí? Eh, Entre esto, nosotros nos podemos dar cuenta de muchos autores que hablan de la filosofía del lenguaje, entre ellos Wittgenstein, y él dice en esta parte, dice que hablan de múltiples usos del lenguaje formal, ¿sí?
hay un múltiple uso del lenguaje formal. Y esto pues hace que se abra una nueva ruta de trabajo en la filosofía del lenguaje, ¿sí? Entonces prácticamente a partir de ahí, a partir de Wittgenstein, pues y con esto que afirma, pues entonces se abre una ruta para que se empiece a profundizar un poco más de la filosofía del lenguaje, que no es algo nuevo, que es algo que se ha venido estudiando a lo largo de toda la historia de la humanidad, sino que en esta parte pues ya se centran un poco más en lo que significa cada acto. De ahí que el lenguaje no sería una cuestión lógica, sino una cuestión de uso, ¿sí? No simplemente algo que tiene que ser lógico, sino algo que también es necesario. ¿Por qué? Porque todo ser humano lo usa, y no solo los seres humanos, sino también muchas veces pues hasta los animales tienen, aunque ellos lo hacen por instinto, pero también emiten ruidos y gestos que transmiten información o mensaje a los otros animales. En el tema 2 vamos a ver sobre las perspectivas complementarias de la filosofía del lenguaje. Y entonces, pues teniendo presente que el lenguaje es la herramienta comunicativa del ser humano, surgen también un conglomerado de teorías y planteamientos debido a los diferentes autores, ¿sí? Surgen muchas teorías, surgen muchas diferencias. ¿Por qué? Porque hay muchos autores. Unos afirman una cosa, otros la contradicen y así. Pero lo bonito de todo esto es que en esa diversidad de autores que ha habido, pues se le ha ido dando un orden y se ha podido ir entendiendo en realidad en lo que consiste el lenguaje y lo que nosotros tenemos ahora o entendemos ahora por lo que tiene que ver con el lenguaje, con la forma de comunicarnos. Estos buscan dar un significado al lenguaje como un objeto analítico, es decir, algo que analiza. Eso que nosotros estamos transmitiendo, pues también lo estamos analizando. Reflexivo, lo que nosotros transmitimos, pues también debe dejarnos una reflexión, ¿sí? O una reflexión en quien escucha el mensaje. Y también propositivo, tiene que tener un propósito. El lenguaje que yo estoy usando pues debe ser algo que en realidad tiene que tener un propósito. Estoy informando, estoy interactuando o qué tipo de información es la que estoy dando. En esta parte también de las teorías se habla de la teoría de las descripciones. Y entonces, en esta parte de la teoría de las descripciones, pues se mira sobre todo un problema que surgió no solo de la antigüedad, sino que también en la Edad Media, y es la parte de los pronombres, porque algunos dicen que tiene un significado, otros dicen que no. Entonces, los pronombres han sido como objeto de estudio en la filosofía del lenguaje para saber en realidad lo que significan, que son los conceptuales y también las descripciones, lo que esto describe y lo que esto en realidad es conceptual. Por esta razón han sido objeto de estudio tanto en la antigüedad como en la Edad Media, como ya lo habíamos dicho. Hay unos autores que aparecen en este tema, y es Frege, eh, que habla diciendo, o él dice, las relaciones entre los hombres, nombres propios y las descripciones se efectuaban gracias al sentido y eran relaciones de corte indirecto. Rousset dice o habla de los pronombres diciendo, los nombres propios carecen de referencia aun cuando están en relación directa con el mundo. Además, pueden ser considerados como una forma abreviada de las descripciones. Y Strawson dice
dice, el significado no depende de la referencia, sino del sentido. Y ya para terminar, en el tema 3 pues vamos a ver lo que son las expresiones lingüísticas y la filosofía en el contexto del empirismo lógico. Entonces, como dos puntos a tener presente en este tema, y uno de ellos, o bueno, dice, una de las cosas que, que ayudan a entender el pensamiento humano, por eso podemos decir que es el hecho central. ¿Sí? Una de las cosas que ayuda a entender el pensamiento humano es el lenguaje, la forma de comunicarse. Y en esto se empieza a entenderme y esto se empieza a entender mejor a partir del siglo XX con el giro lingüístico, ¿sí? Que no solo sirvió para la filosofía del lenguaje, sino también para las ciencias empíricas de la época, ¿sí? Todo lo que iba surgiendo desde el empirismo, pues también la forma del que el giro lingüístico pues también ayuda a entender un poco esto. Entonces, esto genera dos cosas muy importantes, el giro lingüístico y el empirismo lógico. Muchas gracias por su atención, eso es lo que les quería compartir en este pequeño video.